Bueno, me toca el turno y primero agradecer a Córdoba Futura la oportunidad de estar aquí presente. Encantado de estar con Alicia, no nos conocíamos, pero la intervención ha tenido una brillantez que dudo que yo la pueda tener, ¿no? Intentaré al menos no quedar muy por debajo de la altura que ha establecido. Agradecer a Herminio, con el que hemos convivido tanto tiempo y en tantas cosas, que esté hoy moderándonos. Creo que no va a tener problema en moderarnos porque los dos somos suficientemente moderados para que las aguas no se salgan de sus cauces, ¿no? Y por otro lado agradecer a todos, ¿no?, su presencia en este acto, lo cual indica el interés que en la ciudadanía produce tratar un tema tan nuestro, tan extraordinariamente nuestro como es el tema de la mezquita. Córdoba es conocida en el mundo como la ciudad de la mezquita y eso es lo que entre todos debemos intentar que siga siendo, la ciudad de la mezquita. Mi intervención va a versar sobre aquello que yo puedo aportar como historiador y, en segundo lugar, también lo que yo pueda aportar como ciudadano. Y en este sentido, aludiendo a esos recorridos que semanalmente hago por las calles de Córdoba, me van a permitir o me vais a permitir que yo haga un triple recorrido. Primero, un recorrido físico e histórico por lo que es la actual situación del edificio, la actual situación del monumento, tanto en lo que se refiere a la titularidad. Yo discrepo, ¿no?, de algunas de las cosas que aparecen en el plan director, pero estoy dispuesto a asumir mi error si estoy en ello, y además de analizar la titularidad, hacer aquí un planteamiento del uso que se hace del edificio. Ahí las dudas son mucho menores, ¿no? Y una vez hecho ese paseo, ¿no?, por la historia, vamos a ver o vamos a entrar dentro del edificio y, paseando por ese bosque extraordinario de columnas, por ese lugar maravilloso que es la mezquita de Córdoba, voy a intentar trasladar a todo lo que yo creo que es una opinión de muchos. Primero, cómo se ha ido alterando progresivamente, a veces para bien, a veces para mal, lo que es la singularidad del edificio, para dar lugar luego a otra cosa distinta, que empezó siendo una mezquita para terminar siendo una catedral incluida dentro de una mezquita. Y finalmente también haremos un recorrido por las sesgadas interpretaciones que yo creo que están poniendo en peligro pues esa convivencia entre quien puede tener o bien la propiedad o bien el uso secular del edificio y la sociedad de la que forma parte indiscutiblemente también ese edificio. Yo he traído aquí un texto escrito, voy a intentar ser lo más breve posible, porque entrando en lo primero, en cuál es la situación actual de la mezquita de Córdoba, creo que estaremos todos de acuerdo que la titularidad del edificio, desde el 2 de marzo del año 2006, el titular es el Obispado de Córdoba. Es en esa fecha cuando se produce la inscripción de la Mezquita Catedral de Córdoba a nombre del Obispado en el registro de la propiedad número 4 de Córdoba. Una inscripción que, como seguro que todos sabéis, fue posible por la modificación de la ley hipotecaria hecha por el gobierno de José María Aznar en 1998, que facultaba a los obispos dar fe y certificar que un determinado edificio pertenecía a la Iglesia aunque no estuviera registrado. De acuerdo con ello, el legítimo propietario es el Obispado de Córdoba. Otra cosa es que esa inmatriculación esté viciada desde su origen, que es lo que voy a intentar señalar aquí. Y no voy a entrar en cuestiones jurídicas. Yo no soy jurista, soy historiador, pero creo que la historia, como en tantas otras cosas, aquí tiene mucho que decir. Y lo que tiene que decir la historia es que, hasta donde llegan mis conocimientos, y he procurado informarme al máximo de ello, este edificio nunca ha sido propiedad de la Iglesia. Desde que Fernando III conquistara nuestra ciudad en el año 1236.
Y voy a las pruebas. Los historiadores tenemos que movernos no por, en fin, lo que recuerdo aquello que decía el bachiller Sansón Carrasco en El Quijote, ¿no? Que al poeta se le puede permitir que cambie las cosas, pero al historiador no. El historiador tiene que ser tozudo y enfrentarse a la realidad para contar las cosas como fueron, no como a uno quisiera que hubieran sido las cosas. Eso lo dijo mucho mejor Cervantes, que escribía mucho mejor de cómo yo hablo. Pues bien, después de la conquista castellana de 1236, se produjo el reparto de los bienes como un botín de guerra entre los conquistadores. Esto debería estar recogido en lo que se conoce como el libro de repartimiento. Pues bien, el libro de repartimiento de Córdoba no se conserva, con lo cual ya partimos de una dificultad de conocimiento. Es difícil probar que Fernando III entregara o no entregara la mezquita al obispado. Lo único que sí sabemos es que se produjo la cristianización del edificio, que se entregó a la diócesis de Córdoba, que por cierto no existía en 1236, la tuvo que hacer un obispo que no era de Córdoba, la tuvo que hacer el obispo de Osma, ¿no? Y que hasta 2 años después no se constituyó la sede episcopal, que había existido antes. Ahora vamos a celebrar, ¿no? Creo que un largo centenario del obispo Osio, ¿no? Una figura clave en los comienzos de la historia de la Iglesia. Bueno, lo único es que está documentado es la cristianización del edificio y se sabe cómo fue, no se las voy a contar, ¿no? Pero a partir de aquí, cuando no tenemos unos documentos de primera mano, los historiadores tenemos que acudir a otras fuentes. ¿Y cuáles son esas otras fuentes? Inmediatamente después vienen las crónicas. ¿Y qué dicen las crónicas? Vamos a ver aquellas que están más cercanas al momento en que se produce la cristianización del edificio. Y la primera de todas es la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, que está atribuida a Juan de Soria, que fue precisamente el obispo designado por Fernando III para purificar la mezquita en 1236. Hay una cosa muy curiosa que se dice en esa crónica. El rey Fernando III se comprometió respetar a la población musulmana a cambio de que ellos no destruyeran, y dice literalmente, el puente y la mezquita, puesto que ya se tenían noticia del enorme valor que se iban a encontrar cuando entrasen allí. Y también le pide que no escondan los tesoros. En esto va a mediar el rey de Jaén, Abenhud, puesto que aquí la conquista más que cristiana es de una coalición castellano-jienense, ¿no? Que son los que participan en el cerco de Córdoba en el verano, comienzo del verano de 1236. Entonces, gracias a la mediación de este rey taifa, pues Fernando III se compromete a respetar a la población musulmana siempre y cuando ésta no haga ningún disparate antes de entregar la ciudad. Con lo cual, a partir de ese momento, pues el rey entra y se limita, el monarca castellano, a colocar su estandarte y la cruz en lo más alto del alminar y 2 días después a cristianizar el templo. Esto es lo que dice la crónica más cercana a los hechos. Poco después hay otra crónica muy importante, la del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, que es coetáneo a los hechos, coetáneo a la conquista, y ahí dice con claridad que el rey Fernando otorgó a la mezquita una dote adecuada, pero que nunca la donó. La siguiente información está en un libro del profesor Julio González, catedrático de la Universidad de Sevilla, que se titula Reinado y diplomas de Fernando III. Es un libro impresionante, editado en 1980. En el capítulo dedicado a la Iglesia, que aparece en el tomo primero y a partir de la página 197 de dicho libro, se recoge la documentación de las diferentes diócesis de Andalucía y de Murcia. Y al referirse a la mezquita de Córdoba, solo se menciona su consagración y las cuantiosas donaciones entregadas a la Iglesia cordobesa para su mantenimiento. Donaciones que ya también recogió en el siglo XVIII Juan Gómez Bravo en un libro que se titula
Catálogo de los Obispos de Córdoba, repito, publicado en 1778. Pero si tienen curiosidad, el rey entrega a Córdoba lo que les voy a decir a continuación para que tengan recursos, ¿no?, con los que administrar la diócesis y el edificio al que se le cede. El diezmo del almojarifazgo, es decir, que era el impuesto que había sobre traslados de mercancía, el diezmo también de la salina y de las rentas reales de Córdoba. 2 hornos de leña, 2 aceñas que habían pertenecido a un tal Ordoño Álvarez, 500 aranzadas, equivalente a unas 18.000 hectáreas de viña, 100 aranzadas, equivalente a unas 3.600 hectáreas de huerta, 1/3 de los olivares de la sierra, más las casas que había alrededor de la mezquita y algunas poblaciones, entre ellas Lucena, que era una población muy pequeñita y fronteriza con el Reino de Granada. Esa es la única donación que consta documentalmente, y así lo dice este libro sobre los diplomas de la Andalucía occidental. En la historia de España, que es un libro ya escrito más tarde, en tiempos de Alfonso X el Sabio, es un libro que auspicia a Alfonso X el Sabio y que Ramón Benéndez Pidal calificó como la primera la primera crónica general de la España cristiana, dice literalmente que Fernando III, pues hubo ganado la ciudad de Córdoba, pensó en cómo mejorarse, e comenzó luego en la iglesia, e refizóla, e adobóla, en pos de ello heredóla. Dice que la heredó el rey, no que la heredó o que pasó a ser propiedad del obispo. Pero si seguimos con el rey sabio, todos habrán oído hablar del famoso código de las 7 partidas. En la partida número 7, título 15 y ley primera, se dice, utilizando, diríamos, una costumbre jurídica que ya existía de antes, que todas las mezquitas de los territorios que se conquisten deben ser del rey y, literalmente, puédesla él dar a quien quisiere. Es decir, la mezquita se convierte en una propiedad del rey y el rey la podrá dar o no la podrá dar. La única prueba, bueno, otra prueba para mí muy importante acerca de la, vamos a llamar, titularidad histórica de la mezquita es ver qué es lo que ocurre cuando se llevan a cabo las obras verdaderamente importantes, ¿no?, que alteran el edificio. No me refiero a las capillas primeras que se crean, capilla funeraria, la capilla de San Clemente y demás. Me refiero en concreto a la capilla real, que es ya una intervención que no afecta a la periferia del edificio o a colocar un altar aquí o más allá, sino algo que se va a colocar al lado de los lucernarios de Alhaken II. ¿Quién ordena la construcción de la capilla real? La ordena el rey Enrique II de Trastámara, para dar enterramiento a Alfonso XI y a Fernando IV. Más adelante tiene lugar la actuación del obispo Íñigo Manrique, que sin permiso de nadie construye las naves góticas del eje de Villaviciosa. Cuando la reina católica, que venía mucho por Córdoba para dirigir desde aquí la guerra de Granada, se entera de lo que ha hecho el obispo Íñigo Manrique, le echa una bronca de padre y muy señor mío. Ya pueden ustedes imaginarse cómo sería una bronca de la reina católica. Le dijo, nunca más, que nunca más se toque algo sin mi permiso. Ya estaba hecha la obra, no se destruyó. Y sobre todo viene el momento clave de 1523, cuando otro Manrique, Alonso Manrique, y el Cabildo Catedralicio de Córdoba toman la decisión de construir el crucero catedralicio. Ahí, ante la oposición tajante del corregidor, que era el representante del rey en la ciudad, ¿no?, el corregidor Luis de la Cerda, que incluso llega a decretar pena de muerte, ¿no?, a quien se atreva a quitar un ladrillo. Por supuesto, el obispo le respondió que si tú condenas a muerte, yo condeno a excomunión al que se ponga. Y claro, se oponga a mis designios. Claro, los pobres cordobeses se encontraron en una situación muy delicada. Si hacían caso al alcalde, el obispo los excomulgaba y eso significaba irse directamente al infierno. Si hacían caso a la otra parte, pues a la horca o al garrote o a lo que sea. Total, que al final tiene que mediar
el emperador, que de hecho él no me dio, sino que hay una provisión, la llamada provisión de Loja. En ese momento Carlos V estaba más preocupado con otras cosas, de proclamarse emperador, de pelearse con los turcos, con los franceses, con los protestantes, con toda la vida y por haber. Y al final esa provisión de Loja lo único que dice es que bajen el tono cada uno de ellos, que el obispo levante las penas de excomunión y el corregidor la pena de muerte. Aquello lo aprovecha Alonso Manrique para inmediatamente ordenar a los arquitectos y a los albañiles que entren allí y lleven a cabo la transformación. ¿Qué quiero decir con este episodio que seguramente todos conocen ustedes? Que las primeras grandes obras de intervención de la mezquita, Capilla Real, Eje de Villaviciosa y Crucero, si hubieran sido del obispo, no habrían tenido necesidad de la intervención del poder real. La única prueba escrita que arguye el obispado es, en fin, una serie de documentos que yo realmente los desconozco. Y entre otras cosas los desconozco porque es muy difícil entrar, ¿no?, en el archivo de la Catedral de Córdoba, ¿no? Y hay también por ahí una carta que Felipe IV escribe en 1659, donde le dice al obispo Francisco de Alarcón que él es el dueño legítimo. Bueno, yo creo que es una prueba de mucha menor enjundia que todo este aparato que acabo de señalar anteriormente. Y sobre ello hay algo que, en fin, a mí todavía me deja patidifuso. Muchos de ustedes conocerán a un excelente historiador y medievalista de Córdoba, Jesús Padilla, que antes de la pandemia publicó un libro cuyo título es La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, análisis documental y estudio histórico desde el siglo XIII al siglo XVIII. Mi buen amigo y colega Jesús Padilla ha conseguido más de 400 documentos porque él tuvo la oportunidad de entrar en el archivo de la Catedral de Córdoba. Y, bueno, pues a través de esos documentos se demuestra que la mezquita siempre fue y continuó siéndolo hasta la inmatriculación, que ya tiene un propietario registrado, ¿verdad? Siempre ha sido propiedad de la corona o, lo que es igual, propiedad del Estado. Y de esta manera podemos decir que si ya hay un propietario, difícilmente se podría hacer una inmatriculación. La mezquita no era un res nullius, no era cosa de nadie, ya tenía un dueño. Ese dueño es el que tendría que haber reivindicado en su momento sus derechos de propiedad. Me consta que también hay informes que en algún momento se han pedido informes al Archivo Municipal de Córdoba, que ha aportado documentación que no se ha tenido en cuenta, y sobre todo lo que a mí me resulta más extraño es que la publicación de Jesús Padilla permanezca hoy en una especie de limbo administrativo y que ninguna institución de Córdoba, ni pública ni privada, se haya tomado la molestia de publicarlo. Con lo cual saco una conclusión, que aquí muchas veces las autoridades locales, autonómicas, nacionales, fueran cuales fueren sus signos políticos, por otro lado, las diferentes instancias académicas pasan y han pasado de puntillas, sobre lo que ha sido secularmente el verdadero titular de la Iglesia. Esto supone que emprender ahora acciones jurídicas oportunas para anular una inmatriculación, aparte de los problemas legales que al parecer eso conlleva, yo no soy jurista y no sé, pero he oído que las dificultades legales son enormes para cambiar aquello, pues que todavía pues, la inmatriculación subsista, aunque esté viciada en su origen. Pero eso es lo que nos dice la historia. ¿Y qué vemos nosotros en el uso del edificio? Bueno, aquí hay un elemento que no podemos olvidar, ¿no? Y Alicia lo ha estado señalando muy bien. El plan director de alguna manera también lo recoge. Aquí podrá ser propietario el que sea, pero evidentemente estamos ante un edificio que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en cuanto al uso de la mezquita, yo creo que nadie pone en duda
nadie puede poner en duda que el carácter religioso ha sido lo que lo ha determinado. Estamos ante un edificio que ha tenido uso religioso, por lo menos desde que fue mezquita omeya hasta nuestros días. Algunos dirán también que antes con la supuesta Basílica de San Vicente, pero como hay dudas, ¿no?, sobre cómo fue y cómo era esa basílica, o el lugar de basílica era un complejo episcopal o lo que fuere, incluso los arqueólogos dicen que allí pudo haber hasta un templo, ¿no?, romano, un templo de Jano y demás. Lo que sí es verdad es que es un lugar de culto religioso, distintas confesionalidades desde tiempos inmemoriales, y lo sigue siendo. Pero hay un momento en la historia de la mezquita que esto pudo haber cambiado. Me refiero a 1972. Es cuando viene a Córdoba el rey Faisal de Arabia Saudí, se queda maravillado con lo que ha visto y propone al dictador Francisco Franco, que le da una buena cantidad, eran 10 millones de dólares, una cifra importante, ¿no?, para la época, para que se desmonte todo lo que es el elemento cristiano de la mezquita, que se lleve a otra parte y que con los petrodólares, ¿no?, que ya tenía, construir otra catedral para Córdoba y que la mezquita volviera al espacio, al aspecto original. Esta propuesta la avaló Franco. Franco, ya saben ustedes, o ya sabéis vosotros, que tenía especial predilección por los musulmanes, ¿no?, por aquella larga presencia que tuvo en África. Pero también contó con apoyos tan importantes como el de Rafael de la Hoz, arquitecto, que entonces era director general de arquitectura, o Rafael Castejón, que entonces era director de la Real Academia de Córdoba. Bueno, se suscitó un largo debate entre 1972 y 1973 y obviamente hubo una fuerte oposición que en Córdoba la encabezó el obispo José María Cirarda, pero también de la Real Academia de San Fernando, del marqués de Lozoya, que era entonces director general de Bellas Artes. En esa polémica intervino el ICOMOS y en el informe yo creo que el ICOMOS acertó. Si ya fue probablemente un error, recordar esa frase que nunca pronunció Carlos V, pero que se dicen que dijo Carlos V cuando viene a Córdoba en 1526, que habéis destruido lo que es único en el mundo por hacer lo que se podía haber hecho en cualquier otra parte. Esa frase yo creo que no la dijo nunca Carlos V, pero en fin, si ya en su momento alguien se arrepintió, ¿no?, de lo que había ocurrido, el informe del ICOMOS decía que sería todavía peor lo que se hiciera ahora. ¿Por qué? Porque la historia es tozuda. Porque también parte de la historia es la introducción de ese otro elemento en la mezquita y del que luego hablaré muy brevemente, ¿no? Obviamente el uso religioso es fundamental, pero si analizamos el tiempo en que está abierta la mezquita, yo he hecho el cálculo cogiendo la página web del obispado para ver cuántas horas se dedican a misa, a actos litúrgicos a lo largo de todo el año. Me salen aproximadamente unas 400 horas al año. Pero si vemos también el tiempo en que está abierta la mezquita, no para uso religioso, sino como recurso turístico, que produce, por cierto, muy buenos ingresos, resulta que hay un total de unas 4.000 horas, incluyendo las que se dedican al espectáculo del Alma de Córdoba, que por supuesto tiene una serie de anomalías y una serie de errores históricos tremendos. Es decir, más o menos el 90% del tiempo en que está abierta la mezquita Catedral de Córdoba se dedica a la explotación turística, el resto a usos litúrgicos, que obviamente hay que respetar. Bueno, pues este edificio ha ido sufriendo numerosas alteraciones, no voy a extenderme en ella, en fin, de todos es conocida las numerosas alteraciones. Sin duda alguna la más importante es la que supone la construcción del crucero catedralicio, y realmente la obra que se hizo fue espléndida. Hernán Ruiz I, sobre todo él, y luego su hijo, su nieto y Juan de Ochoa, tuvieron un respeto extraordinario por lo que estaban haciendo. Tanto es así que sabemos que cuando Hernán Ruiz se ve forzado a quitar 100 y pico de columnas, luego intentó reutilizar el mayor número de ellas cuando se construye el crucero. De tal modo que, aunque se hizo de una manera muy respetuosa, lo que nadie puede poner en duda es que a partir de ese momento se alteró la esencia y la singularidad del edificio. Lo ha dicho Herminio, ¿no?, al comenzar, ¿no?,
Se pasó de la horizontalidad, de la penumbra, del recogimiento, que era el signo de un oratorio islámico, a la verticalidad, la luminosidad, el esplendor, ¿no?, que tenía ese gótico tardío mezclado con el Renacimiento y luego con el barroco de la obra del Crucero. A alguno le podrá parecer un disparate, probablemente lo fue en su momento. Aquí tendríamos que ver si eso no se hubiera hecho, qué podría haber ocurrido con el edificio, pero los historiadores no podemos entrar nunca, ¿no?, en ucronías, en futuribles, ni cosas por el estilo. Lo que yo sí veo después de la intervención de los Hernán Ruiz, de Juan de Ochoa, fundamentalmente, es que se creó algo que es único en el mundo. Seguro que Alicia ha conocido muchos más lugares que yo, pero en fin, yo también he viajado, he entrado en muchos sitios, ¿no? Y yo no conozco un lugar en el mundo donde pueda haber ese diálogo silencioso entre dos maneras de entender la espiritualidad desde esa oscuridad, ¿no?, esa penumbra del oratorio islámico a esa eclosión de la verticalidad y de la luz del elemento cristiano. Yo creo que ese es el gran valor de la mezquita, independientemente de los valores arquitectónicos, decorativos, etc. Pero para mí eso es mucho más importante que todos los atauriques, que todas las lacerías, que todas las bóvedas de nervios, ¿no?, que allí se utilizan, es precisamente ese diálogo continuo. La verdad es que desde que se construye el crucero, todas las demás intervenciones han ido en detrimento de lo que ha sido el edificio islámico. Y podríamos decir desde la aparición de altares en los intercolumnios, bóvedas encamonadas, barrocas de pobres materiales tapando muchas de las naves. Incluso hubo algún obispo que se le ocurrió blanquear las arcadas y eliminar la bicromía característica de los arcos omeya, el cubrimiento del mihrab, etcétera, 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 etcétera. Se cerraron también 15 de los 19 vanos que se abrían al patio de los Naranjos. Y Nieto Cumplido, en su obra La Catedral de Córdoba, señala un comentario de Rafael de la O, que calificó a esto como el más triste de la ruina, porque al cerrar aquello que permitía la entrada de la luz desde el exterior, la comunicación entre la sala de oración y lo que era el patio de entrada, al haberse interrumpido aquello, creó, palabras textuales de Rafael de la O, creó la más triste de la ruina y arruinó la identidad del edificio. Curiosamente, el proyecto de abrir el oratorio al patio de los Naranjos por medio de una celosía que se encargaron precisamente a Rafael de la O, se limitó solo a las naves más próximas al muro occidental y, lamentablemente, una de ellas ha sido suprimida para permitir el paso de las procesiones, para que entren y puedan salir. Esto en Sevilla es muy fácil, porque entran por la puerta de San Miguel, terminan por la puerta de los Palos, pero estamos hablando de la más grande catedral gótica del mundo, ¿verdad?, y con unos accesos muy diferentes al espacio que esas cofradías, estas procesiones tienen que hacer, que es fundamentalmente el recorrido por el antiguo oratorio islámico. Pero, en fin, eso se llegó a denunciar por parte de los herederos de Rafael de la O. Hay una sentencia firme del Tribunal Supremo de Andalucía del año 2021 para que sea repuesta, pero de momento aún no se ha ejecutado y ahí está, ¿no? Ahí podemos ver una lona colocada donde antes estuvo la celosía de Rafael de la O. Recientemente las alteraciones del edificio se han ido complicando más. Yo voy a señalar solo unos pocas, pero les invito a que vuelvan a pasear por la mezquita. Yo una de las últimas veces que la visité, un colectivo determinado que me pidió que yo actuara de guía, le dije a una de las personas que allí estaban, una persona bastante conocida, le dijo, mira, coge la cámara de fotos e intenta hacer una foto de la mezquita, esa foto que todos hemos visto en los libros, la mezquita de Córdoba, y se ven todos los arcos, las columnas y todo. Hoy es casi imposible hacer esa foto. ¿Por qué? Porque está continuamente introduciéndose elementos nuevos, siempre en el oratorio omeya.
Mira, por un lado está la ubicación del llamado Museo de San Vicente entre la Qibla y el muro occidental, y el otro museo dedicado a San Clemente, lo que fue antes sala capitular en el lado oriental. La cada vez mayor desnaturalización del muro de la Qibla. Curiosamente, allí es donde están los urinarios. No olvidemos que la Qibla, el muro de la Qibla, es un lugar sagrado para los musulmanes. Allí están los urinarios de la mezquita, ¿no? Destacan también allí una serie de intervenciones, en mi opinión, lamentables. La escultura de San Juan de Ávila, ¿no?, rodeada de cuadros religiosos. La colocación del espectacular facistol, cuyo lugar tendría que estar en el coro, que es para eso se hacían los facistoles, y sin embargo se ha colocado allí. Luego el edificio está lleno de escudos episcopales y lápidas, sobre todo en el eje de Villaviciosa. El Cristo de la Liberación, una obra del escultor Aurelio Teno y que iba a figurar en el mausoleo del Monseñor Infante Florido, que por cierto es el único enterramiento que se hace sobresaliendo el suelo de la mezquita, pues sin embargo hoy está pendiente del muro occidental de la mezquita. Está un retablo del beato Cristóbal de Santa Catalina. Está también el uso continuado del antiguo oratorio para toda clase de exposiciones. Estas exposiciones se han utilizado preferentemente las naves de Almanzor, que son las que menos intervenciones cristianas presentan, y en ocasiones hemos podido ver pasos de Semana Santa, fotografías junto con los arcos polilobulados de las naves de Alhazen II. Yo no estoy en contra de los pasos de Semana Santa, pero cada cosa tiene su sitio. Es como si ahora mismo montáramos un stand de una multinacional cualquiera en el interior del Partenón de Atenas, ¿no?, que diríamos, eso es un disparate. Allí no deben de estar estas cosas. Y ya para ir terminando, el edificio, por desgracia, ha sufrido sesgadas interpretaciones. El primero, lo ha recordado Herminio Trigo, fue cuando se intentó cambiar la denominación mezquita catedral por solo la de catedral. Herminio, si estoy equivocado, corríjame. Tengo entendido que aparte de la decisión que tomó el ayuntamiento, hubo también una presión por parte de los turoperadores turísticos, porque claro, se encontraba que cuando en un folleto aparecía que venían a Córdoba y que solo iban a visitar la catedral, decían, no, yo no querer visitar catedral, yo querer visitar mezquita. Entonces tenían que explicarle, oiga, es que la mezquita aquí es también la catedral, lo cual era un pelín complicado. Al final se llegó a un acuerdo y poco a poco empezó a desaparecer esa intentona episcopal de cambiar el nombre del edificio. Luego hay otra cosa, que es el espectáculo de luz y sonido llamado El Alma de Córdoba, para atraer visitantes por la noche. Yo no sé si esto habrá cambiado. A mí me invitaron a asistir a una de esas audiciones a poco de inaugurarse. Yo salí verdaderamente escandalizado porque eran textos verdaderamente tendenciosos, ¿no? Incluso llegó a haber un miembro destacado del Cabildo Catedralicio que dijo que lo que pretendían con aquello era hacer una catequesis. No, mire usted, hagan ustedes una catequesis, pero no falseen la historia. Eso está muy mal, esto está muy feo. Como diría Donald Trump, que todo dice, esto es muy malo, ¿no? Pues también es muy malo falsear la historia. Numerosas publicaciones patrocinadas por la Iglesia cordobesa han llegado a decir la barbaridad de que estamos ante un edificio bizantino. ¿Por qué? Porque allí hay unos cimacios, que es un elemento característico, ¿no?, del arte bizantino, y luego son artistas bizantinos, enviados por Nicéforo Focas, ¿no?, que era el entonces emperador de Bizancio, a colaborar con Alhazen II en el Mihrab. Pero lo que es bizantina será la técnica del mosaico, porque los elementos decorativos del Mihrab pues son absolutamente andalusíes. Más aún, también por ahí se está leyendo que la mezquita o el edificio islámico es solo un paréntesis o incluso un accidente entre dos templos cristianos, la capilla o la catedral de la Basílica de San Vicente y la catedral. Hombre, yo creo que decir un disparate como eso es cuanto menos sonrojante. Y finalmente un detalle que probablemente muchos conozcan y otros no, es que
para ser guía de turismo en la mezquita se dan unas condiciones especiales. La legislación, salvo que haya cambiado, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía establece, decreto 8/2015, que para ser guía de turismo en Córdoba y en cualquier lugar de Andalucía es necesario tener una licencia. Esa licencia se concede gracias a unos exámenes que convoca la Junta de Andalucía. Y esa licencia le da derecho a actuar como tal en todos los lugares turísticos que estén incluidos dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Córdoba. Sin embargo, para que un guía pueda actuar en ella es necesario otro examen, uno escrito y otro oral, controlado en todo momento por el Cabildo Catedralicio. Con esto termina mi visión como historiador y como ciudadano. Vuelvo a recordar, estamos en un edificio que es verdaderamente singular, un edificio que está sufriendo alteraciones, por no decir atropellos, ¿no? Y aquí voy a recordar un episodio donde fue testigo nuestro entonces alcalde Herminio Trigo, que fue el acto del 28 de mayo de 1986, cuando con un año de retraso se conmemoró el 12º centenario de la mezquita. En ese acto tomaron la palabra el obispo, que era entonces Infante Florido, el alcalde, que era entonces Herminio Trigo, el presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, y el rey Juan Carlos I. El obispo dijo en aquel acto, y eso está recogido, ¿no?, en la prensa de la época, que en la mezquita se sintetizan la concordia, la voluntad de diálogo, los deseos de convivencia y los progresos de los pueblos. Y el rey emérito dijo que la mezquita no solo representa un minucioso y prolongado esfuerzo de creación artística, sino la permanente vocación espiritual de los pueblos y la especial identificación de Córdoba como enlace espiritual de dos mundos. Termino con unas reflexiones. 40 años después de aquella conmemoración, yo me hago las siguientes preguntas. ¿Están presentes en la mezquita cordobesa los valores que entonces se le atribuyeron? ¿Son compatibles los valores que antes hemos mencionado en boca del entonces obispo, concordia, voluntad de diálogo, etcétera, con la pretensión de lo que por ahí se lee en algunos sitios, de acabar con el reduccionismo cultural de la Córdoba islámica, que aquí se habla mucho de la Córdoba islámica y no fue tanto? Hombre, fue tanto y fue mucho. ¿Repetiría el actual sucesor de Infante Florido las palabras que dijo su predecesor en la sede de Ósigo en 1986? ¿Las autoridades actuales afirmarían lo mismo cuando se dijo que había que evitar que desapareciera para siempre lo que la historia ha enseñado a través de la mezquita? ¿Estamos dispuestos a impedir que nuestro monumento más singular deje de ser la perenne clave de entendimiento entre el Oriente y Occidente? Muchas gracias y perdón si me he extendido.